En el día de hoy nos encontramos con el licenciado Andrés Bautista, egresado de la Universidad Distrital en Humanidades y Lengua Castellana. Además tiene un magíster en Educación de la Universidad de los Andes y nos encontramos acá para hablar acerca de la educación y la orientación vocacional en Colombia. En primera medida quisiéramos preguntarle qué lo motivó a estudiar el pregrado. Em, en el colegio trabajé en un proyecto que tenía que ver con educación de niños en Ciudad Bolívar. Yo estudiaba en un colegio que administraba la comunidad de Hermanos de la Salle, y ellos dirigían este proyecto en Ciudad Bolívar y era una oportunidad para pues trabajar con jóvenes y con niños. Yo llegué a ese proyecto castigado, pues porque era un estudiante muy indisciplinado, pero en ese lugar pues como que encontré que ayudar a otros a aprender cosas era algo que me interesaba mucho, y además pues fue como mi primera experiencia docente y me di cuenta que me sentía cómodo y que era bueno como haciendo ese acompañamiento. Entonces, pues con base en esa experiencia, decidí que lo que quería hacer era estudiar una licenciatura, dedicarme a la educación, y dedicarme pues al trabajo acerca del aprendizaje. De acuerdo. ¿Y qué opinión tiene de cómo se impartió la orientación vocacional en Colombia? ¿Y qué le mejoraría? Eh, Respecto a la orientación vocacional en Colombia, creo que está muy descuidada. Creo que los estudiantes de los últimos años de educación media toman decisiones desinformadas en muchos casos, y no tienen el suficiente acompañamiento para tomar una mejor decisión. Entonces llegan a las carreras pensando en que el criterio de selección debería ser cuánta plata se van a ganar o qué cargo van a alcanzar, y no hay una alineación entre los proyectos de vida de las personas y las expectativas que podrían tener en una carrera. Además, creo que la orientación vocacional no está ajustada a ningún proyecto de nación, a ningún proyecto nacional. Entonces, puede haber una cantidad de abogados muy grande o una cantidad de tales ingenieros muy grande, y eso no está justificado, ni es coherente con la producción nacional ni con ninguna expectativa, digamos, de ese orden. Entonces siento que está desajustada, siento que es poco coherente, y lo que yo le cambiaría sería una de las cosas que ya mencioné, y es que pensaría en un proyecto de educación nacional que no dependa de la agenda de cada gobierno y que no dependa de los partidos políticos de cada gobierno, sino que realmente sea un proyecto a muchos años, y que le ofrezca a las personas que están ingresando a la universidad como unos criterios para decidir sobre su proyecto de vida, y que ese proyecto de vida se ajuste a un proyecto de nación. Ese sería el principal cambio que yo le haría. Y bueno, ya tomando esa respuesta, también quisiera traer a colación a Jaime Garzón. En una de sus conferencias dice que los estudiantes aquí en Colombia toman, o sea, o les imparten una educación que va para un lado y realmente lo que necesitan está en otro sentido. Entonces, ¿qué piensa usted de esa opinión pues, de este personaje? Estoy de acuerdo. Cuando uno ve los currículos escolares, por ejemplo, siente que hay unas parcelas del conocimiento que realmente no funcionan así en la vida práctica. Eh, el conocimiento está como mucho más articulado hoy en la vida práctica, y uno debería preguntarse qué tanto le sirven ciertos contenidos que hay en el colegio. Además, soy como muy convencido de la educación de competencias más que la educación de temas o de contenidos. Creo que a uno le deberían enseñar en el colegio las condiciones básicas para ejercer su ciudadanía, por ejemplo, y, y no simplemente obligarlo a aprenderse un artículo o otro de la Constitución, y creo que uno como que nunca termina de ser consciente de eso. Entonces creo que lo que los estudiantes necesitan es desarrollar competencias, y lo que terminan haciendo es memorizando contenidos.
Entonces estoy de acuerdo, digamos, con esa afirmación de Garzón, porque creo que a uno deberían enseñarle a desarrollar el pensamiento, a manejar la información, a ser una persona democrática que vive en una democracia, y uno no alcanza sus habilidades en el colegio, y me atrevería a decir que muchas personas no terminan alcanzándolas nunca. Ok, según su experiencia en el sector educativo, ¿por qué creen que los jóvenes desertan de la educación superior? Hay un concepto que se llama el costo de oportunidad y que es muy importante ahí. El costo de oportunidad es cuánto le vale a una familia y cuánto supone para una familia que un adulto, por ejemplo, que una persona que ya está en edad de trabajar, no trabaje, sino que vaya a la universidad. Entonces, un escenario pues habitual en Colombia es que los estudiantes se gradúen del colegio y empiecen a trabajar y aportar en sus casas. Eso quiere decir el costo oportunidad. ¿Cuánto pierde una familia? Pierde entre comillas, porque esa persona apenas salga del colegio, en vez de irse al trabajo que sea, vaya a una universidad. Yo creo que esa es una de las principales causas por las que los estudiantes desertan, y por eso desertan también en los primeros semestres, porque se dan cuenta que no hay un retorno económico rápido y sienten la necesidad de aportar en sus casas o de tener sus propias cosas, y como que ese culto por conseguir rápido dinero es algo que importa mucho en esa decisión de desertar. Y otra cosa que creo que es muy importante es que no se desarrollan rápidamente habilidades que importan mucho para sobrevivir en la vida académica. Habilidades lógico-matemáticas, habilidades de escritura, habilidades de comunicación oral, que son necesarias para cualquier disciplina y que realmente le permiten a uno tener como el método de estudio en la academia. Ese tipo de habilidades están poco desarrolladas y hacen que los estudiantes también se espanten un poco, y en la medida en que empiezan a fracasar en sus materias, sienten que ese no es el lugar para ellos. Y bueno, ¿qué estrategia entonces sería, pues digamos, posible dentro del modelo educativo nacional, pues para evitar la deserción? Yo creo que es muy importante que los estudiantes tomen las decisiones sobre proyectos de vida, es decir, que ellos tengan claro que van a pasar 3, 4, 5 años haciendo una carrera, haciendo una carrera técnica, eh, porque eso contribuye de manera esencial a su proyecto de vida. Si no hay ese proyecto, se van a enamorar en cualquier momento de algún empleo que les ofrezca cualquier dinero y se van a ir. Entonces, que haya un proyecto de vida claro y que esté como muy bien marcado el camino, le permite a uno saber cómo contribuye la carrera que está estudiando a ese proyecto, y yo creo que esa es una estrategia fundamental. Haber estudiado en una universidad pública y en una privada, ¿qué resaltaría de cada una? De la universidad pública resaltaría la diversidad. Uno en las universidades públicas se puede encontrar personas de diferentes procedencias en cuanto a colegios, en cuanto a lugares de nacimiento, en cuanto a culturas, y creo que es uno de los pocos lugares donde uno vive esa democracia aquí en Colombia, como que el acceso, la forma en que acceden las personas permite que haya mucha diversidad y realmente se encuentren. Entonces uno en estas universidades pues se puede encontrar con unas formas de vida que coexisten aquí en el país y que uno no tenía tan claras, y verlas representadas en un rostro y en una persona. Además, creo que en las universidades públicas uno encuentra una conciencia política muy evidente en todos los estudiantes y en todos los profesores, que es algo que tampoco ocurre en otros escenarios, y es que las personas están preocupadas por las políticas nacionales, están preocupadas por lo que está pasando en cuanto a decisiones nacionales, están preocupadas por el otro, y eso es algo que uno encuentra en la universidad pública. Creo que todas esas cosas también pueden ocurrir en una universidad privada, pero pues en este espacio, digamos, es lo que uno puede destacar. Asimismo, en una universidad privada uno puede encontrar orden administrativo, pero en las universidades privadas eso es mucho más notorio. Entonces, en las universidades privadas uno puede ver como que hay muy buenos procedimientos,
que las cosas están muy bien organizadas, que la infraestructura está cuidada, y además a mí me llama mucho la atención la reinversión que hay en las universidades privadas. Entonces uno se da cuenta que hay unos ingresos importantes por matrículas, por donaciones y por otros conceptos, y estos se ven reflejados en la calidad de los profesores, en apoyo para investigación, en apoyos para los estudiantes, en acompañamiento más riguroso a los estudiantes también, en muchos escenarios de intercambio académico, y creo que eso también es muy valioso de la universidad privada. Otra cosa que veo en la universidad privada es una mayor conciencia global, como la necesidad de que los estudiantes puedan conocer lo que está pasando en otras universidades del mundo, y también cómo interactuar con esas otras culturas a nivel internacional. Bueno, y ya para terminar, pues nos hemos enterado de que el deporte y el fútbol pues han estado inmiscuidos en su vida y han sido parte muy importante de esta. Entonces quisiéramos pues que nos dijera para usted cuál es la relación entre el deporte y la educación. Yo creo que la principal relación que hay entre deporte y educación es como oportunidad pedagógica. El deporte es una oportunidad pedagógica muy importante porque las personas habitualmente están dispuestas a hacer deporte. Claramente no todas, pero sí la mayoría de las personas se sienten motivadas a participar de alguna actividad física. En particular en Colombia, pues el fútbol es algo que tiene una difusión muy importante, genera mucho interés, y es una oportunidad pues para que los estudiantes reflexionen acerca de un conjunto de cosas y lo hagan en una actividad que es significativa para ellos. Un concepto que a mí me gusta mucho y que tenían muy claro los griegos es el concepto de atleta. Un atleta, a diferencia de como entendemos nosotros la idea de un deportista más contemporáneamente, un atleta es una combinación entre cuerpo, mente y alma, digamos. Entonces, creo que esa triada que habla también mucho de la formación humana y de los objetivos de la formación humana, tenerla clara y que funcione, es algo que puede ocurrir en el deporte, donde el deporte a través de la formación del cuerpo le permite a uno hacer reflexiones sobre lo que está pensando y sobre lo que está sintiendo. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y pues y esperamos vernos en una próxima oportunidad.